Señoras y señores, antes de comenzar mi intervención, quisiera expresar mi pesar por el nuevo caso de violencia de género que hemos conocido esta mañana. Quiero enviar, en nombre del Partido Socialista y el mío propio, nuestro afecto a los seres queridos de la víctima. Son ya 44 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, 4 casos más que permanecen en investigación, y la magnitud de la tragedia se agrava aún más, si cabe, al saber que son 3 los menores que han sido asesinados en lo que va de año y 40 menores han quedado huérfanos y huérfanas en lo que llevamos de año. El compromiso del Partido Socialista, lo conocen ustedes muy bien, es tratar la violencia de género como una cuestión de Estado y, en consecuencia, construir, a partir de la próxima legislatura y desde el Gobierno, el necesario pacto social, institucional y político que erradique de una vez por todas de la historia y la vida de nuestro país el terrorismo machista. Señoras y señores, quiero advertirles, en primer lugar, que soy un descreído de la artificial diferencia entre nueva y vieja política. Y no porque yo, como secretario general, que lo soy, desde hace menos de año y medio del Partido Socialista, sea un político nuevo que dirige un partido histórico, sino porque creo que más que la nueva política, España exige buena política. Aquella que aspira a recuperar la capacidad de diálogo y de acuerdo, aquella que pone el acento en lo que nos une y no en lo que nos separa, como bien decía antes el director del Mundo, aquella que habla para la mayoría y no solo para su tribu, para el partido al que pertenece. La buena política es la política valiente, porque van a ser horas y días y tiempos en política donde se va a necesitar mucho coraje y mucha determinación para cambiar lo que nuestra sociedad necesita cambiar. La buena política es aquella que cuestiona lo que no funciona, que anticipa el futuro y lo transforma, y no se contenta con adaptarse a una resignada realidad que le viene dada. La buena política, en consecuencia, pretende recuperar las ideas transformadoras, y no se me ocurre mejor palanca de transformación que la democracia. Ese edificio siempre por acabar al que calificó así el político y escritor Václav Havel. Señoras y señores, tenemos la fortuna de vivir en un tiempo en donde la democracia, como régimen político, no tiene rival. Y, sin embargo, el funcionamiento real de las democracias es objeto de duras críticas, no solamente por parte de los medios de comunicación, sino también por parte de la opinión pública, y de un sentimiento de desafección cada vez, por cierto, más intenso a lo largo de los últimos años. Como dice Pierre Rosabagnon, la democracia se ha manifestado siempre como una promesa y también como un problema a la vez. La democracia alimenta unas expectativas que no siempre puede cumplir, unas veces por razones que escapan a la voluntad de los representantes y otras veces sencillamente, como hemos visto durante estos últimos años, porque los gobernantes incumplen sus promesas electorales. Hay entre nosotros, por cierto, una cierta injusta tendencia a pensar que los españoles somos distintos e incluso peores que el resto de los ciudadanos de los países de nuestro entorno. Es un pensamiento, a mi juicio, erróneo y, además de confundirnos, nos desalienta como sociedad. No solo nos entorpece la visión, sino que nos resta, nos quita fuerzas. Soy de los convencidos de que la ley no es siempre sinónimo de democracia, pero la democracia siempre es ley. Una ley que responde a principios sencillos, pero principios esenciales. Es dictada por el órgano competente para hacerla, aprobada conforme a las reglas preestablecidas, respetuoso con el principio de jerarquía normativa. Es la libertad en democracia. Esa es la que se sustenta en la igualdad de derechos y obligaciones, al amparo siempre de la ley. Nadie, en consecuencia, está por encima de la ley. Nadie puede excusarse de su cumplimiento. Nadie puede escoger qué leyes cumple y cuáles ignora. Son principios que ya forman parte del acervo común de toda sociedad civilizada, que excluye de todo su seno todo intento de hacer un derecho a medida. Esto y no otra cosa es lo que ahora mismo se está discutiendo en nuestro país, en la vida política actual de nuestro país. Si España, y dentro de España Cataluña, quiere vivir conforme a la ley o acepta que ésta sea sustituida por la voluntad subjetiva de quienes eligen qué normas les vinculan y cuáles no. ¿Qué normas son aplicables a los ciudadanos y a las ciudadanas y cuáles les pueden ser negadas? ¿Qué procedimientos se siguen y cuáles se violan? O, si lo prefieren, si predomina la democracia y la ley o dejamos que impere la imposición y la arbitrariedad de unos pocos. Y en ese dilema, sencillamente,
no hay alternativa. No hay alternativa. Hoy más que nunca, además de reforzar la democracia, lo que tenemos que hacer es reforzar las instituciones. Esa debe de ser también una de las principales prioridades de la política. Y hoy, una vez más, hemos visto que el señor Mas elegía el sentido y el camino contrario: degradar la presidencia de la Generalitat catalana poniéndola a subasta. Señoras y señores, a mí me separan muchas cosas de Rajoy. Diría que casi todas. Y eso me ha merecido alguna crítica por parte de este diario. Pero miren, coincido, como coincidimos la mayoría de españoles y españolas, incluidos los catalanes, en el respeto a nuestro marco de convivencia, a la Constitución española y el respeto a la ley. Así que ante el desafío independentista, unidad, ley y política. O se lo digo de otra forma, ante el desafío independentista coincido con Rajoy en la reacción, pero no en la solución. No deberíamos de haber llegado a este punto. Las alarmas llevan sonando 4 años a través de los medios de comunicación, por ejemplo este, y también de los partidos políticos, como por ejemplo el mío, sin que en Moncloa haya habido ninguna respuesta durante estos últimos 4 años. Si algo ha quedado claro, es que la ley es la condición necesaria, pero la condición suficiente es la política para resolver un grave desafío que es político. Y la política debe abrirse paso a partir del próximo 20 de diciembre. Y en ese nuevo tiempo, lo que espero del Partido Popular, ya en la oposición, es que se comporte con la misma lealtad como la que yo y mi partido estamos demostrando con el Gobierno actual. Señoras y señores, mejorar la democracia es ampliar el poder de los ciudadanos y no solo entiendo, sino que comparto la mayor exigencia y el mayor deseo de participación política de los ciudadanos. Es, si lo piensan, algo lógico, porque cuando las cosas van mal, por ejemplo, en una empresa, en una familia o en cualquier institución humana, sus miembros quieren seguir acontecimientos o los acontecimientos de manera más cercana. Y es muy sano que cuando España tiene dificultades, los españoles y las españolas queramos tener más información y más control sobre lo que está pasando. Además, hoy la democracia se enfrenta a poderes cada vez más grandes, más ajenos, más lejanos. A diferencia, por cierto, del poder político, escapan a las fronteras nacionales, a las leyes nacionales y hasta la mirada de los propios ciudadanos. Por eso estoy convencido de que necesitamos reconstruir espacios e instituciones para la participación democrática, no solo para una democracia de protesta, sino especialmente para una democracia de propuesta, no solo para votar, sino muy especialmente para dialogar y posteriormente acordar. Hay que favorecer, y esa es mi impresión y mi convencimiento, la participación ciudadana, facilitando, tal y como apunta, por ejemplo, el diario El Mundo, y yo comparto, la iniciativa legislativa popular, pero también permitiendo a sus promotores acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus propuestas. Creo firmemente que una democracia fuerte es una democracia que se apoya en el diálogo y en el acuerdo, no en la imposición. Miren, seguro que ustedes comparten conmigo que uno de los principales retos, de los principales desafíos que tiene la sociedad española es el envejecimiento poblacional. Seguro ustedes comparten conmigo la preocupación por el estado de las cuentas de la Seguridad Social. Y no me quiero referir en este punto y hoy, en esta intervención, a los efectos devastadores que tiene la reforma laboral sobre la Seguridad Social, también las políticas de bonificaciones a la Seguridad Social del actual Gobierno. Quiero referirme, sobre todo, a cómo se ha roto el pacto de Toledo, el diálogo social que ha imperado durante estos últimos 37 años de democracia. El pacto de Toledo que se ha quebrado a lo largo de esta legislatura que está a punto de finalizar. Mi compromiso es recuperar ese diálogo social, fortalecerlo, contar con los agentes sociales, con los sindicatos y con los empresarios, con una financiación clara y un marco de actuación institucional claramente definido. Por eso les anuncio en este coloquio, en este foro, que una de las principales propuestas que vamos a llevar en el programa electoral es impulsar desde el Gobierno una ley de participación institucional que defina y asegure la financiación pública y la participación de los agentes sociales en la vida pública española. Los sindicatos y la patronal y los empresarios deben de participar en esa definición y en la ejecución de las políticas públicas. La propia Constitución, en su artículo 7, sitúa a estas organizaciones como protagonistas de nuestro Estado social y democrático, de derecho. Y la interpretación que hace el Tribunal Constitucional al calificarlos como sujetos con relevancia constitucional
apunta en esa misma dirección. Así que lo que pretendemos, en primer lugar, es definir y formalizar el papel de los agentes sociales y asegurar la transparencia en el proceso de participación. Y, en segundo lugar, que no quede al arbitrio de ningún gobierno la exclusión de los agentes sociales de la formulación de las políticas públicas centrales para el Estado social en el que vivimos. En segundo lugar, me gustaría también anunciarles que comparto la visión del pensador César Molinas cuando hace la apreciación de que si hay un espacio en el que se justifique la intervención del poder público es en el funcionamiento de los partidos políticos, en su democracia interna y en su financiación. Así que el segundo compromiso que quiero compartir con ustedes hoy en este foro es que vamos a impulsar una ley de partidos políticos desde el Gobierno que garantice la necesaria democracia interna que exige la ciudadanía, que haga los partidos más participativos, abiertos y transparentes, porque de ese modo, estoy convencido, podrán cumplir mejor con su función constitucional de ser el verdadero cauce de pluralismo político. Coincido con el diario El Mundo en su propuesta de regular, David, la elección de los candidatos a la presidencia del Gobierno mediante el voto directo y secreto de al menos los militantes de los partidos políticos. Creo que es una propuesta que debemos extender, como vosotros hacéis en vuestro planteamiento, a nivel autonómico y también a nivel local. Pero no es suficiente, si me permites. No es suficiente quedarnos en lo declarativo. Incluiremos en esa nueva ley de partidos políticos, en nuestro programa electoral, una iniciativa para que la financiación de los partidos políticos no dependa solo del resultado electoral, sino también de la democracia interna de los partidos. No se trata, en consecuencia, de penalizar al menos democrático, como de incentivar a quien es más democrático. Por ejemplo, vinculando la financiación a la celebración de primarias, a la limitación de mandatos, a la paridad en las listas electorales. Convendrán conmigo que los tres pilares sobre los que descansa toda democracia son sus ciudadanos, sus instituciones y los actores, los partidos y los agentes sociales, que enlazan ciudadanos con las instituciones. Y cuando, como hoy ocurre, los ciudadanos no se sienten próximos, apuntan con desconfianza a las instituciones y señalan a los partidos políticos y a los agentes sociales como un problema, como uno de sus principales problemas, no como una vía de solución, es momento de actuar. Y nuestra propuesta de ley de partidos políticos y de una ley de participación institucional de los agentes sociales, sin duda, creo, podrán favorecer y fortalecerán a estos necesarios actores en nuestra vida democrática. Señoras y señores, en general, en este mundo globalizado en el que vivimos, los españoles nos encontramos frente a los mismos problemas que los países más avanzados, incluidos los que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra democracia. Lo que no es ningún consuelo, permítame que comparta con ustedes, sino un duro dato de la realidad. Y ya puestos a hacer política, mejor hacerla de cara a la realidad que de espaldas a ella. Y la realidad es que la crisis, con toda su dureza, no ha erosionado nuestra preferencia respecto a la democracia como régimen político. Hoy se mantiene prácticamente en el mismo nivel que en los últimos 20 años y apenas, fíjense, el 8% de la población española, según las encuestas, se cuestionaría en determinadas circunstancias la posibilidad de un régimen autoritario. Y sin embargo, son numerosos los estudios, ustedes los conocen bien, el diario El Mundo se ha hecho eco de muchos de ellos. Son muchos los estudios que señalan el alejamiento entre los ciudadanos y sus instituciones y también de los actores que llenan de contenido esa democracia, los partidos políticos y los agentes sociales. Alguien podría pensar que esa desafección, ese alejamiento, se debe, por ejemplo, a la crisis económica. Pero los datos, fíjense, indican otra cosa. Antes de la crisis, la satisfacción con la democracia en nuestro país, en España, era igual que en Dinamarca, en Suecia o en Finlandia. En noviembre de 2010, es decir, en lo más profundo de la crisis económica, el porcentaje de satisfacción se mantenía más o menos igual al año 2006. Pero fue en noviembre de 2012, última fecha en la que hay datos y tras un año de gobierno del Partido Popular, donde el porcentaje de satisfacción con nuestra democracia cayó 21 puntos. 21 puntos. Es decir, según los datos del CIS, la gran erosión en la satisfacción de nuestra democracia coincide no con la llegada de la crisis económica, sino con la llegada, permítame, del señor Rajoy a la presidencia del Gobierno. Y no es la única coincidencia.
en diciembre de 2011, la corrupción era percibida como un problema importante para el 6% de los españoles y españolas. En enero de 2012, tan solo un año después, ya era el doble, del 12%. Y en febrero de 2013, 2 años después, ese porcentaje casi se ha multiplicado por 7, hasta alcanzar el 40% de los que son encuestados. Así que parece que la insatisfacción con la democracia tiene más que ver con la respuesta del actual gobierno, de un gobierno en particular, el gobierno de Mariano Rajoy, a un problema como el de la corrupción, que con la capacidad de la democracia como régimen político de solucionar los graves problemas asociados a la crisis económica. El señor Rajoy creyó que los problemas se resolverían huyendo de ellos, pero como era previsible, como muchos le alertamos, también desde estas páginas del diario El Mundo, esos problemas le han alcanzado. Y hoy tenemos un presidente y un gobierno superados por los problemas a los que tenemos que hacer frente. Sin duda, si queremos recuperar el aprecio de muchos españoles y españolas hacia nuestras instituciones democráticas, deberemos hacer importantes cambios en ellas. Pero el primero y fundamental, es cambiar al presidente del gobierno. No podemos permitirnos 4 años más de un gobierno como el que hemos tenido durante esta última legislatura, no sin que la cohesión social, la cohesión territorial y sobre todo la cohesión política, que es a la que me quiero referir en esta intervención, sufran gravemente. Porque además hay alternativa. A construir esa alternativa de cambio seguro, de un cambio y de un gobierno para la mayoría, he dedicado cada minuto de mi vida desde que fui elegido secretario general del Partido Socialista hace 14 meses. Consciente de que el PSOE tiene la obligación democrática de ofrecer una posibilidad de cambio real, es decir, un cambio progresista, un cambio practicable para nuestra sociedad. Un cambio que una todo aquello que el gobierno de Mariano Rajoy ha separado durante estos últimos 4 años. Un cambio que una empleo y calidad de vida. Un cambio que una educación y oportunidades. Un cambio que una política y soluciones. Un cambio que una futuro y esperanza. He leído las propuestas de regeneración democrática que ha ido publicando el diario El Mundo durante estos últimos días. Ya me he referido a algunas de ellas anteriormente. Son propuestas que tengo que decirles son sugerentes e interesantes, que aportan luz a un debate que considero imprescindible. Y les felicito, David, Francisco, sinceramente por vuestra contribución. Si ustedes, si vosotros, me permitís que os tutee, tenéis la amabilidad de ver también las propuestas socialistas, las que llevamos en el programa electoral, podrán ver, o podréis ver, que muchas cosas que nosotros proponemos coinciden con vuestras propuestas. Es verdad que no coincidimos plenamente, como es lógico, pero partimos de algo importante, en lo que estamos todos de acuerdo, y es necesariamente abordar, mejor dicho, una serie de reformas de calado, y eso es ya un principio importante frente a quienes practican el inmovilismo. A partir de ahí, podemos entendernos porque la honestidad y la eficacia no son una ideología, sino unas cualidades necesarias para cualquiera que se dedique al servicio público, sea en las administraciones públicas, en un partido político o también en un diario o en un medio de comunicación. Así que hablemos con honestidad de la honestidad. Lo he dicho siempre, que he tenido ocasión. Todos, incluidos también los nuevos actores, las fuerzas políticas emergentes, hemos cometido el error de pensar y decir que la corrupción es solo un problema del adversario. Todos en algún momento hemos caído en el error de creer que los valores políticos de nuestra organización política nos inmunizan, que nuestros dirigentes y nuestros cargos públicos son más fuertes que cualquiera a las tentaciones de la corrupción. Pero al final, tarde o temprano, todos hemos probado el amargo sabor de la decepción. La política lleva siglos lidiando con la corrupción, las democracias también. Y si algo hemos aprendido de los clásicos es que los seres humanos no somos corruptos por naturaleza, pero sí somos corrompibles. Y en lo que hacemos para evitar esa situación, también en cómo reaccionamos ante ella, es donde nos diferenciamos unos y otros. Y yo lo tengo muy claro. Tengo muy claro, porque seguí muy atentamente la intervención en el diario El Mundo del señor Rajoy, tengo muy claro que el error del señor Rajoy no fue enviar el mensaje de apoyo a Luis Bárcenas, sino haberle aupado a las máximas responsabilidades orgánicas de su partido y del Senado. El error del señor Rajoy no fue enviar un SMS a un corrupto, sino no haber, mejor dicho, dimitido en el momento en el que el diario El Mundo publicó esos mensajes. Hace 2 años, el señor Rajoy debió asumir su responsabilidad política y dimitir, y no lo hizo,
Y el coste que está pagando nuestra democracia en forma de desafección ciudadana es elevado, como estoy convencido también será el coste que acabará pagando su partido con el rechazo mayoritario de los españoles a 4 años más de un presidente que está manchado por la sombra de la corrupción. Señoras y señores, un elemento crucial, a mi juicio, para la mejora de nuestra democracia es la mejora de nuestra calidad institucional. No quiero dejar de mencionar el burdo uso partidista que el actual Gobierno ha hecho de los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos descalificados por electoralistas e irreales por parte de la Comisión Europea, para sonrojo, por cierto, del conjunto de españoles y españolas. Esa falta de transparencia y la opacidad del Gobierno en el manejo de las cuentas públicas han provocado la grave denuncia que viene hoy recogida en el diario El Mundo ante la Audiencia Nacional por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Autoridad, recuerdo, que fue creada a exigencia de la Troika tras el rescate del sector financiero en el año 2012. Y ante esta grave denuncia, lo mínimo que puede hacer el Gobierno y lo mínimo que puede hacer el ministro del Interior es comparecer en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Pero quiero recordar que entre las propuestas también del Mundo se encuentran aquellas que se refieren a la independencia del Poder Judicial. Es algo, créanme, que comparto. Y en nuestro programa electoral incluiremos la revisión del Consejo General del Poder Judicial para asegurar las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramiento de sus integrantes, la composición, la colegialidad y también la pluralidad. Pero no se trata solamente del Poder Judicial. Con ser este importante, debemos ir más allá. Debemos también recuperar algunas cosas buenas que se hicieron en la pasada legislatura. Por ejemplo, proponemos regresar al modelo de elección del presidente y los consejeros de la Corporación Radio Televisión Española mediante una mayoría reforzada de 2/3 del Congreso de los Diputados para garantizar la independencia del ente público. Modificaremos también el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores y de los organismos constitucionales, incluido también el Consejo General del Poder Judicial, que se residenciará en sede parlamentaria, tras, en primer lugar, la convocatoria pública de las vacantes a cubrir, en segundo lugar, la evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos y candidatas por parte de un comité asesor de composición profesional y, en tercer lugar, tras la publicidad de los informes con sesiones de audiencia en los correspondientes o en las correspondientes comisiones, tanto en el Congreso como en el Senado. Es una agenda ambiciosa, pero ni nosotros ni la ciudadanía podemos conformarnos con menos. Desde que llegué a la dirección de mi partido, planteé que el socialismo no solo debía ser limpio, sino también debía ser ejemplar. Los españoles y las españolas queremos una política en la que valga la pena creer, y eso pasa por hacer política de otra forma. Pasa por ser honestos con lo que decimos y con lo que hacemos. Hoy, el Partido Socialista es el partido más transparente de España, según la prestigiosa organización no gubernamental Transparencia Internacional. Pero lo que hemos logrado para nosotros mismos, lo queremos para España. Y por eso en nuestro programa electoral incluimos una batería de medidas de lucha contra la corrupción en todos los frentes. Primero, la prevención, como por ejemplo prohibir el nombramiento y obligar a cesar a todos aquellos altos cargos a los que se le abra juicio oral por delitos de corrupción, exigir también a los miembros del Gobierno y los altos cargos lo que hemos llamado un certificado fiscal expedido por la agencia tributaria que acredite la situación patrimonial al inicio y al final del mandato de esos altos cargos. Unido a lo anterior, vamos a eliminar el secreto fiscal para las infracciones superiores a 30.000 euros, identificando a sus autores. Y, en segundo lugar, además de la prevención, medidas penales y procesales, como por ejemplo la prohibición de indultos y la protección de los denunciantes en casos de corrupción, la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito y la rebaja del mínimo exigido para el delito de financiación irregular de los partidos políticos. La revisión también de competencias de la Audiencia Nacional y también de la Fiscalía Anticorrupción para la investigación y el enjuiciamiento de todos estos delitos, y también la reforma del procedimiento penal para hacerlo más ágil y más eficaz en la lucha contra la corrupción. Finalmente, medidas para combatir la financiación ilegal de los partidos, rebajando el mínimo exigido para que sea considerado delito, como he dicho antes, asegurando la máxima transparencia de los ingresos y los gastos de los partidos políticos y regulando la responsabilidad patrimonial de los partidos que se financien ilegalmente. También me gustaría no dejar de olvidar las medidas relativas a la contratación y las subvenciones públicas. Se trata de combatir no solamente al corrupto, sino también al corruptor,
con iniciativas como establecer la nulidad de las subvenciones, las bonificaciones, ayudas y contratos públicos obtenidos con prácticas corruptas. Y también, y esto es importante, la obligación de restituir e indemnizar por los daños causados. Creo que es imprescindible que los políticos seamos honestos, sin duda, pero no es suficiente para regenerar la vida política en nuestro país. A quien necesita un empleo o una plaza en una residencia, le alegrará saber que eres honesto, que su representante político es honesto. Pero tiene todo el derecho a no conformarse con eso. Tiene todo el derecho a saber qué vas a hacer, o mejor dicho, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Hay quienes tratan de remediar las malas políticas con honradez, pero las malas políticas solo se remedian con buenas políticas. Y las buenas políticas son políticas honradas, pero también son políticas eficaces. Una eficacia que depende de la experiencia, del equipo, del proyecto y también de que las instituciones funcionen correctamente. Así que los socialistas aportamos todo eso, aportamos esa experiencia necesaria, esa experiencia de gobierno imprescindible, tenemos equipos renovados, tenemos un proyecto de gobierno para la mayoría y estamos decididos a mejorar el rendimiento de las instituciones, a hacer frente a que funcionen esas instituciones correctamente. Empezando por la sede, por cierto, de la soberanía nacional, Francisco, por devolver al Parlamento la centralidad que le corresponde. Rajoy ha demostrado tener, o mejor dicho, temer al Parlamento por temor a rendir cuentas ante los ciudadanos. Es el presidente que más comparecencias de la oposición ha rechazado en lo que llevamos de democracia. El señor Rajoy solo ha aceptado 5 comparecencias, acumuladas entre sí, 2 comparecencias a iniciativa de la oposición, cuando la oposición, y no solamente el Partido Socialista, ha solicitado 105 comparecencias al presidente del Gobierno ante el Congreso. Nunca un gobierno se ha sentido tan incómodo ante un Parlamento como el actual y ha sido precisamente un gobierno que ha contado con una abrumadora mayoría absoluta en ambas cámaras, en el Congreso y en el Senado. Además, Rajoy ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas. Antes les comentaba, por ejemplo, la manipulación burda que han hecho de los presupuestos generales del Estado. Pero especialmente lo han hecho con la aprobación de los decretos leyes. Les daré una cifra, un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno en la democracia. Y el recurso a los procedimientos de urgencia, más del 36% de los proyectos, se ha tramiteado por ese procedimiento, convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función, la aprobación de las leyes por los ciudadanos por medio de sus representantes libremente elegidos. Ese es el rasgo característico de la democracia parlamentaria, un rasgo que ha sido absolutamente desdibujado como nunca antes lo había hecho un gobierno en la historia de la democracia española. Así que si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece, limitar, como propone el diario El Mundo, el uso del decreto ley a circunstancias indicadas para ello y eliminar las rigideces del debate parlamentario que tantas veces dificultan la rendición de cuentas, con medidas como las siguientes. Por ejemplo, regular las comparecencias urgentes del presidente del Gobierno y de sus ministros y ministras, de modo que no puedan rehuir el debate y la rendición de cuentas. Y, en segundo lugar, que creo que podemos importarlo de la democracia británica, posibilitar que se puedan realizar preguntas orales al Gobierno sin formulación ni tampoco notificación previa. También en este apartado de reformas de las instituciones coincidimos con las propuestas del diario El Mundo en la necesidad de reformar nuestro sistema electoral. Así, en el programa electoral que nosotros vamos a aprobar el próximo fin de semana, y unido, por cierto, a la reforma constitucional que presentamos hace ya 2 semanas, incluimos la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral desde el consenso y con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia de nuestra democracia con medidas como las siguientes. Por ejemplo, dar un paso definitivo para impulsar el voto electrónico, eliminar el voto rogado para los residentes en el exterior, garantizar la paridad entre hombres y mujeres a través de las listas cremallera. Coincidimos también con vosotros, con ustedes, en la necesidad de avanzar hacia un sistema de listas desbloqueadas que permita a los electores una mayor influencia en la designación de sus representantes y que también facilite la rendición de cuentas. Y creemos que hay que incrementar, como también señaláis en vuestras propuestas, la proporcionalidad de nuestro sistema electoral. Señoras y señores, todas esas propuestas que hoy les he mencionado, el próximo domingo, en la conferencia política que vamos a celebrar, se van a convertir en compromisos de nuestro programa electoral.
Y si los ciudadanos españoles nos dan su confianza a partir del próximo 21 de diciembre, empezarán a convertirse en hechos. Mi compromiso con la regeneración no es de última hora, ni responde a las necesidades de una campaña. Es del primer minuto y responde a mi convicción sincera, firme, de que necesitamos cambiar las cosas. Por eso, una de mis primeras medidas como secretario general fue publicar todas las cuentas del Partido Socialista en la página web del PSOE. Todo. Nos desnudamos. Pusimos a disposición de la ciudadanía los informes y los documentos que reflejan la situación patrimonial, financiera y contable del PSOE, así como las declaraciones de bienes, de renta, de intereses, de los integrantes de la dirección federal del partido, también del grupo parlamentario y también de nuestro gerente, del gerente del Partido Socialista Obrero Español. El pasado mes de mayo, 550 cargos y candidatos y candidatas municipales y autonómicas también publicaron su declaración de bienes. Y el próximo 18 de noviembre, ya les adelanto que los candidatos a las elecciones generales haremos pública nuestra declaración de bienes. Apostamos también por las agendas públicas. Cada día publicamos las agendas de los miembros de la Ejecutiva y de nuestros parlamentarios. Y si no, ya estamos para publicitarlas, aunque no lo hayamos hecho público. También aprobamos el pasado mes de marzo el Código Ético de Obligado Cumplimiento, firmado por nuestros candidatos y candidatas a las elecciones generales, igual que fue firmado por los candidatos y candidatas a las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo. Un compromiso que me gustaría subrayar, que no es solamente una suma, un conjunto de normas, aún menos una serie de principios bien intencionados. Es sobre todo un compromiso del Partido Socialista con España. Un compromiso de cada uno de nosotros, de nuestros candidatos y candidatas, con todos los españoles y las españolas. Un compromiso con la transparencia, con la honestidad y con la política limpia. Dijimos que íbamos a ser un partido diáfano y el pasado mes de marzo, como antes les mencionaba, Transparencia Internacional ya nos reconoció como el partido más transparente de España. Yo soy un político limpio que dirige un partido limpio y que aspira a liderar un gobierno limpio. Así que estoy convencido de que tenemos margen para mejorar nuestro sistema político, para hacerlo más participativo, para que responda mejor a los intereses generales y no pueda ser capturado por los intereses particulares. Les he anunciado algunas medidas, pero tampoco quiero abrumarles con todas las que hay en nuestro programa electoral. Pero sí les aseguro que si tienen la amabilidad de leerlas, verán que son muchas y son muy precisas. Estoy convencido de que la sociedad española, o en la sociedad española, hay una mayoría de españoles y españolas que apoyan este tipo de reformas, que quieren mejorar nuestro país sin perder lo mucho conquistado, lo mucho que debemos a las generaciones que nos han precedido a lo largo de casi 4 décadas de democracia en nuestro país. Estamos en las puertas de unas elecciones democráticas, y eso debe ser más que un motivo de angustia, un motivo de esperanza. Con cada elección, los ciudadanos tenemos la posibilidad de enmendar errores y comenzar de nuevo. Mi mayor deseo es que seamos capaces de aprovechar esta oportunidad. Para eso trabajo junto a mis compañeros del Partido Socialista con tanto rigor como entusiasmo, con tanta pasión como cordura, con tanto patriotismo, con todo el patriotismo, pensando siempre en lo mejor para España, la España que nos une a todos y a todas. Termino. Antes de ayer, permítame que termine con una confidencia. En los pasillos de la Moncloa, camino de la comparecencia de prensa que hice tras reunirme con el presidente Rajoy después de ver qué es lo que estaba pasando durante estos últimos días, semanas en la política catalana, me topé con una foto de 2 presidentes que a mi juicio son 2 grandes referentes. Uno es Felipe González y el otro es Olof Palme. Les hicieron en los años 80, imagino, una foto en la Casa de Campo, o mejor dicho, en el Retiro, en el estanque del Retiro, efectivamente. Y recordé entonces la importancia que Palme le dio siempre a la democracia, como palanca de progreso social. Recordé cómo este brillante político nórdico dejó escrito que la labor del socialismo es expandir la democracia no solo a los confines de la política, sino también de la economía, abriendo espacios para la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, fortaleciendo el contrapeso de los organismos reguladores en mercados con fuerte tendencia al monopolio o al oligopolio, en defensa, en consecuencia, de los consumidores y usuarios, es decir, en defensa de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. La democracia en la economía. Un título sugerente, David, para mi próxima conferencia en este foro, si vosotros tenéis a bien,
y, si los españoles quieren, ya como próximo presidente del Gobierno tras las elecciones del próximo 20 de diciembre. Muchísimas gracias.